Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos. Gozoso de poder compartir con ustedes este momento, y me gustaría invertir el orden y comenzar por las conclusiones, para después dedicarle el tiempo que nos queda a la narrativa bíblica. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1. Primera epístola de Pablo a Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Queridos hermanos, en estas conclusiones me preguntaba, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué estamos un viernes con las puertas abiertas? ¿Por qué estamos dedicando este tiempo? ¿Por qué estamos hablando de un tema que ocurrió hace miles de años atrás? Es que, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la cruz de Cristo tiene poder. Tiene poder para afectar al ser humano. Tiene poder para afectar el pensamiento. Y por lo tanto, tiene poder para afectar todos los asuntos que involucran al ser humano. 20 siglos después de este evento que estamos recordando, parece que el cristianismo, o cierta parte del cristianismo, ha adoptado la cruz como un símbolo. Y creo que han dejado en el olvido lo que la cruz significaba para los creyentes del primer siglo de la iglesia primitiva. Me pregunto, ¿cómo sería, hermanos, si de repente vamos caminando por la calle y nos encontramos a una persona sin distinción de sexo, pero con un colgante, y acá una inyección letal? ¿Cómo reaccionaríamos si vemos a alguien caminando por la calle con un adorno, una pulsera, con un montón de sillas eléctricas chiquititas colgando, haciendo ruidito? ¿Cómo reaccionaríamos si en las cúpulas de los templos, de los salones, vemos levantada una enorme cámara de gas? ¿Entienden a lo que voy? Lo que para este siglo XXI pasó a ser un símbolo, no era lo mismo para los primeros cristianos. Para ellos la cruz era un símbolo de muerte, era un símbolo de agonía, era un símbolo de sufrimiento, era un símbolo de tortura, de dolor, de vergüenza. Queridos hermanos, cada vez que vamos a la palabra de Dios e indagamos este tema maravilloso, descubrimos que la cruz expone el gran conflicto del ser humano. ¿Y cuál es el conflicto del ser humano? El pecado y el juicio. Cuando vemos a Jesucristo muriendo en una cruz, y escuchamos que el mensaje, como lo hemos cantado, Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados, es el pecado el gran tema que surge en el corazón del hombre.
Y la cruz expone ese tema. No podemos dejar de pensar en el pecado. Aquel que no había cometido pecado alguno, aquel que no tenía falta alguna, se hizo pecado por amor a nosotros. E inmediatamente, además de ese conflicto fundamental llamado pecado, surge otro, se llama juicio. Porque no podemos dejar de ver la cruz y Cristo muriendo en la cruz y dejar de pensar, ahí estaba presente el juicio. Y no hablo el juicio de los religiosos de la época. Ni siquiera quiero pensar en el juicio de las autoridades políticas. Estoy pensando en el juicio de Dios. Estoy pensando que Dios castigó en Jesucristo mi pecado y mi falta. Y ese era el juicio que yo tenía que sufrir y padecer. Por eso la cruz, queridos amigos y hermanos, va mucho más allá de nuestros compromisos. Porque cada vez que pensamos en la cruz, nos emocionamos. Y pensamos en cómo yo me tengo que comprometer a tener una vida delante de Dios. Pero la cruz expone todo lo contrario. Que todo lo que yo prometo no cumplo. Que todo lo que yo me propongo no lo alcanzo. Que todo lo que yo deseo estoy lejos. Queridos hermanos, la cruz trae mucha luz a los grandes desacuerdos y conflictos de nuestra vida. Cada vez que miramos la cruz, nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos. Nuestras batallas, nuestras miserias, nuestras derrotas. Cuando miramos la cruz, nos hace pensar en los otros, en el prójimo, en los que nos rodean. Pero mucho más, nos hace pensar en los conflictos que tenemos para con Dios. Cuando estamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, eso hace la cruz. Cuando nos enfrentamos con la cruz, pensamos en el juicio final. Porque para Cristo fue un juicio. Y cada vez que pensamos en un juicio, queridos hermanos, viene una disyuntiva. O nos comprometemos con el error, o nos comprometemos con la verdad. Eso es la cruz. La cruz nos confronta con una decisión. ¿Por qué dice el verso 18 la palabra de la cruz? No se está refiriendo a cómo se escribe cruz, a qué letras del abecedario, del alfabeto. No. Se está refiriendo a que la cruz tiene un mensaje, a que la cruz tiene un anuncio, a que la cruz tiene una predicación. Y esto distingue al cristianismo de otras religiones. Mientras otras religiones de repente acercan a la persona a un conjunto de pensamientos filosóficos, el cristianismo nos confronta con hechos reales y verificados. Cristo nació, la historia lo reconoce. Cristo vivió entre nosotros, los historiadores lo reconocen. Pero por sobre todas las cosas, Cristo murió en la cruz. El cristianismo anuncia hechos que no pueden ser evadidos. Cuando pensamos en la cruz, hermanos, ¿qué es lo primero que pasa con nuestra mente? Y empezamos a decir, y no se lo merecía. Pensamientos humanos. Pensamos en la cruz y en esta semana nuestros pensamientos pendulan entre los judíos y los romanos. Se confabularon para matar a un inocente. Pensamos en un juicio injusto.
Todas esas cosas pasan por nuestra mente cuando pensamos en la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz tiene un mensaje. La palabra de la cruz. Cuando pensamos en el juicio, queridos hermanos, y miramos la cruz, condena nuestra propia justicia. No podemos dejar de mirar la cruz y no pensar cómo estamos delante de Dios. No podemos dar vuelta la cara y no reconocer que cada uno de mis pecados estuvieron sobre los hombros del Señor. No puedo esconder la cabeza y negar que cuando Cristo moría por mí, Él conocía cada uno de mis pecados, aún los que todavía no he hecho. Ese es el mensaje de la cruz. Por eso el apóstol dice que la palabra de la cruz provoca dos reacciones, y me gustaría, hermanos, que hoy decidamos con cuál reacción nos identificamos. Para algunos dice es locura para los que se pierden. Pensar en la cruz, inmediatamente viene y esto es un absurdo, esto es una tontería, esto es antiguo, esto no tiene importancia, no tiene trascendencia, esto va a tender a desaparecer. Y hasta aquellos que ofenden, esto es una pavada. La palabra de la cruz es locura. ¿Cuántos reaccionan así cada vez que piensan en la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué les resulta una locura? Porque está en peligro su sentido de autosuficiencia. Cuando miramos la cruz nos damos cuenta que no somos capaces de agradar a Dios. Era necesario que Cristo muriera por mí para que yo fuera reconciliado con Dios. Por lo tanto, me resulta locura que mi esfuerzo no me sirva, que mi moral no alcance, que mi religión no esté a la altura de las circunstancias. Es una locura. Cada vez que yo miro la cruz, pretendo hacer valer mis logros, mis recursos, mis récords, pero me doy cuenta que no sirve. Porque Cristo, siendo sin pecado, murió por mí. Eso no lo entiendo, es una locura. Pero dice que la palabra de Dios es poder de Dios para todos aquellos que creen. Para aquellos que estamos siendo salvados, es poder de Dios. Poder de Dios para liberarnos. Y parece contradictorio que aquel que estaba atado, ligado, unido por clavos a ese madero, aparentemente sin poder bajarse, es el que a mí me trae liberación. Esa es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es fuente de bendición. Y parece ilógico pensar que aquel que muere es fuente de vida y vida abundante. Que aquel que muere por mí se va a transformar en el centro de mi vida, en el centro de mis bendiciones, el autor de todo lo que yo necesito. Eso es poder de Dios. La cruz, hermanos, es poder y tiene sanidad. Y parece ilógico pensar que aquel débil, maltratado, herido, sangrante, puede ser autor de mi sanidad. Y es así. Porque es poder de Dios. Para todo aquel que cree. Y hermanos, para terminar con la
con este resumen. Vivimos en el mundo con muchos entendidos. Pero dice la palabra de Dios que Él desechó el entendimiento. Vivimos en un mundo con muchos sabios, pero dice el relato de Pablo, la sabiduría fue destruida. Vivimos en un mundo con algunos pocos cristianos creyentes, salvados. Salvados porque a Dios le agradó salvarnos de esta manera. Por la locura de la predicación, por la palabra de la cruz. Hermanos, no podemos entender que algunos sigan esperando señales, ver para creer. Así le pasaba a los judíos. No podemos entender que algunos todavía siguen buscando sabiduría, comprender para aceptar. Pero algunos pocos oímos la palabra de la cruz. Y dice la Escritura que eso despertó nuestra fe. Y esa fe que vino por el oír, y el oír de la palabra de la cruz, generó en nosotros el creer y el aceptar. Creer y aceptar ¿qué? Que esto viene de Dios. Y queridos hermanos, cuando pensamos en nuestro juicio, pensamos que nuestro juicio cayó sobre Jesucristo. Y ahora sí vamos al relato, a la narrativa, para aprovechar el tiempo que nos queda y pensar un poco en la cruz, según el Evangelio según San Marcos. ¿Por qué el Evangelio según San Marcos? Primero porque me apasiona, me gusta, me encanta. Aunque tiene un montón de cosas que otros no tienen. Y hay cosas en los otros relatos que no tiene Marcos. Pero para llegar al capítulo 15 del Evangelio según San Marcos, hemos dejado atrás el capítulo 14. En el capítulo 14 es donde Jesús está ante el sumo sacerdote. Y esas preguntas que solo a ellos les interesaban. ¿Eres profeta? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres el Hijo? ¿Eres el Hijo del Dios viviente? Y queridos hermanos, cuando vamos al 14:62, Jesús responde sin dar vueltas. Yo soy. ¡Wow! Qué palabra para el pueblo judío, el yo soy era terrible. El mismo yo soy que Jesús usó ahí en Getsemaní, que todos cayeron rendidos a la tierra, porque no pudieron soportar que Él se presentara, yo soy, ¿a quién buscan? Y ahora, sin dar vueltas, dijo, yo soy, y no solo, yo soy. Van a ver dos cosas. Dice, veréis al Hijo del Padre a la diestra del poder de Dios. El Señor estaba anunciando lo que iba a pasar. No me van a ver acá ministrando en el templo. No me van a ver usurpando el poder político. Me van a ver a la diestra del Padre, anunciando su muerte. Pero inmediatamente Jesús dice, y me veréis viniendo en las nubes del cielo. No solo anunciaba su muerte, ya estaba diciendo, y voy a volver. Y voy a venir por los que me pertenecen. Y voy a venir por los que compré. Y voy a venir por los que salvé.
y me van a ver en las nubes. Y de esta manera saltamos al capítulo 15, con otra gran pregunta. Estaba ahí en la duda, pero esta vez en el poder político. ¿Eres el rey de los judíos? Y esa gran pregunta es la que motiva todo el capítulo 15. Queridos hermanos, me gustaría ver el relato de Marcos de una manera distinta. Me gustaría hacerles 4 preguntas a ustedes. Y con las respuestas, tratar de encontrar una explicación del porqué de la cruz. Primera pregunta: ¿por qué Pilato se maravilló? Y dice la Escritura, se maravilló porque Jesús guardó silencio. ¿Por qué creen que él se maravilló ante el silencio de Jesús? Escucha, a ver. ¿Era algo normal que guardaran silencio? No era normal. No era normal. O sea, cada uno que habrá estado ahí trataría de hacer lo imposible para zafar de eso. Bien. ¿Qué más? Sobre todo, esto que viene a la autoridad, una autoridad más. Y también, creo que también conocí parte de las escrituras, o sea, se venía diciendo de que el cordero no iba a por. De la cual Pilato ni sabía, ni le interesaba, ni conocía, pero es cierto. Bien, bien. La gran pregunta de Pilatos: ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Qué le contesta el Señor Jesús? Tú lo dices. Tú lo dices. Qué sabio Jesús cuando da las respuestas. De alguna manera lo confronta a Pilatos y le dice: Pilatos, vos sabés la verdad. Cuando le está diciendo tú lo dices, ¿por qué venís con esa pregunta? Tú sabes la verdad. Juan 18, quien encuentra el versículo 36 y 37, por favor. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato, tú lo sabes, ¿por qué me haces estas preguntas? Si mi reino hubiese sido de este mundo, sabés, no estoy solo. ¿Sabes todos los seguidores que estarían acá? ¿Sabes todos los que me estarían defendiendo? ¿Sabes todos los que estarían batallando? Pero yo no vine para esto. Yo vine para dar la vida. Yo para esto he venido. Lo que siempre Cristo tuvo en su corazón como un propósito y se afirmó como un pedernal para no salir de ese propósito y de ese compromiso que Él asumió para con el Padre. Para esto he venido. No tengo necesidad de decirlo, tú lo dices. Es que, ¿saben, hermanos? Me parece que cada vez que vamos a la cruz de Cristo, nos ayuda a entender nuestras pretensiones. Eso es lo maravilloso de la cruz. Nos libera de las pretensiones. Jesús no tenía la pretensión de venir a reinar acá. Y la cruz dejó evidencia de las pretensiones de Cristo. Pero la cruz también dejó evidencia de las pretensiones de los religiosos. Por eso el versículo 10, si lo leen, de Marcos 15, Pilato sabía que lo habían entregado por envidia, por celos, por bronca. Así es la cruz.
La cruz revela las pretensiones. Queridos hermanos, queridos amigos, cada vez que vamos a la cruz de Cristo, el silencio de Cristo deja en evidencia nuestra enemistad. Deja en evidencia nuestros celos, nuestra envidia, nuestra manera de vivir. La cruz sirve para eso. No podemos ocultar lo que la cruz saca a la luz. Y ni hablamos que no hubo nadie como Cristo. Como dijo Nico, hacía lo que nadie esperaba. Como dijo Alicia, cumplió fielmente con cada una de sus credenciales de Mesías. Pero por sobre todas las cosas, a ver, frente a la cruz saquen lo que tienen en el corazón. No oculten lo que son. Tú lo sabes. En segundo lugar, segunda pregunta, ¿por qué eligieron a Barrabás y lo dejaron libre, crucificando a Jesús? ¿Qué les parece? No discuto eso. Tiene que haber un motivo. ¿Cuál era el motivo? Tiene una costumbre soltar un preso en esa época. ¿Por qué a Barrabás? Porque Barrabás no era una amenaza para ellos. ¿Cómo? No era una amenaza para ellos porque es religioso, político. ¿No era una amenaza para el pueblo? Estaban a cargo, ¿No era una amenaza para el gobierno? pero no los confrontaban. No los dejaban en evidencia, Barrabás. Era un malhechor, pero no los dejaban. Bien. Lo misterioso que Dios hace las cosas de una manera que a veces no lo entendemos, y eso es lo que dice Pablo en Corintios. Realmente detrás de la cruz hay un misterio. Es que no es casualidad que justo Barrabás, que también su nombre es Bar Jesús, significa hijo del Padre. Entonces, miren qué interesante. Pilato fuerza una elección. ¿A quién quieren que suelte? A Barrabás, hijo del Padre, Bar Jesús, que siempre trató de gobernar por la fuerza, siempre trató de imponer sus ideas, siempre lastimó, siempre cometió delitos. Es más, estaba preso por homicidio y sedición. ¿A quién quieren que suelte? ¿A ese Barrabás o a Jesús, el Hijo del Padre? Que en lugar de venir con violencia, vino con amor. En lugar de maltratar, hizo milagros. En lugar de robar, le dio los que necesitaban. Qué interesante lo que hizo Pilatos. Los confrontó con una decisión. La cruz siempre confronta a que tomemos una decisión. Pero pregunto, ¿por qué Barrabás? ¿Por qué el pueblo eligió Barrabás? Se dejaron llevar por la decepción que había en sus corazones. ¿Qué decepción? Después de todo, Barrabás siempre hacía lo que esperaban que él hiciera. Pero de Jesús esperaban un gobierno. De Jesús esperaban la autoridad. De Jesús esperaban que saque al pueblo al poder político romano. De Jesús esperaban todos los días los panes y los peces multiplicándose. De Jesús esperaban todos los días los milagros. Y eso no pasó. Estaban decepcionados.
había bronca, había resentimiento, había enojo. Saben, queridos amigos, la cruz siempre pone a la luz nuestra decepción. La cruz siempre nos va a poner en evidencia lo que pensamos de Dios, lo que pensamos de Él. Cuán enojados estamos con Él por lo que hace, por lo que permite, por lo que no recibimos. La cruz hace eso. Es el gran misterio de la palabra de la cruz. Pone en evidencia las decisiones que tomamos y por qué las tomamos. La cruz pone en evidencia nuestra molestia. Cuán molestos estamos con Dios. Y cuán molesto estamos con Dios es la distancia que queremos tomar de Dios. La cruz pone en evidencia cuando no pensamos igual que Dios. Más allá del relato bíblico, hermanos, esa es la realidad. ¿Cómo no voy a pensar en la palabra de la cruz? La cruz me habla por sí misma. Siguiente pregunta, verso 15. ¿Por qué Pilatos mandó azotar a Jesús? Para tratar de calmar un poco el enojo de los judíos. Si Pilatos sabía que era inocente, si Pilatos había dado indicios de querer soltarlo, ¿por qué llegamos a esta instancia de que Pilatos lo azote? ¿Recibió alguna orden de arriba? ¿Recibió algún pedido especial de los religiosos? ¿Era la costumbre azotar a alguien que iba a ser crucificado? No. Pero Pilatos lo mandó a azotar. Y después lo puso en evidencia. Juan lo dice con unas palabras muy lindas. Capítulo 19, verso 5. He aquí el hombre, crucifíquenle. He aquí el hombre, así lo dejo yo. He aquí el hombre. La cruz puso en evidencia la cobardía de Pilato. Y para disimular su cobardía se mostró fuerte. Lo mandó a azotar cuando no correspondía. Había sido injusto el juicio que recibió a la noche de los religiosos del concilio. No decía la ley que se tenían que reunir de noche. Y él lo toleró. Aceptó que vengan con presiones. Pero muy temprano de mañana le golpearon la puerta a Pilatos, porque de mañana tenían que hacer los juicios. Y lo pusieron a él en una situación comprometida. Sabía que no había hecho ningún mal Jesús. Sabía que nadie había dado un testimonio real y verdadero acerca de una conducta inapropiada. Sin embargo, la cruz expuso su cobardía. Se lavó las manos. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, la cruz muestra que nos lavamos las manos con Dios? Que con los asuntos de Dios no queremos nada que ver, nos lavamos las manos. Que somos cobardes y no tomamos la decisión que realmente Dios espera que tomemos. La cruz sirve para mostrar nuestra cobardía y nuestra flaqueza y debilidad. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8? Wow, poner los cobardes en la misma lista es porque es un gran problema del ser humano.
lo cobarde que somos frente a la necesidad de tomar una decisión que tiene que ver con la justicia. Somos cobardes. Delante de la cruz nos cuesta reconocer que somos injustos y pecadores. Delante de la cruz no somos capaces de aceptar el desafío de seguir a Cristo por miedo a las consecuencias, por miedo a lo que van a decir, por miedo a lo que el barrio va a pensar, por miedo a mis compañeros de trabajo. La cobardía. La cruz de Cristo muestra la cobardía. Última pregunta. Verso 16. ¿Por qué los soldados se burlaron? No era costumbre de los romanos burlarse. Y mucho menos frente a un hecho tan dramático como la cruz. En una palabra, siempre fueron profesionales. No recibieron ninguna orden para burlarse. No se lo dijo el centurión. No recibió la orden de Pilatos. Miren el detalle. No necesitaron convocar a toda la compañía. Escuchen, lean bien. Toda la compañía fue convocada para hacer lo que iban a hacer. Toda la compañía. ¿Necesitaban a todos los soldados? No era algo que estaba planificado, fue algo que espontáneamente surgió en el corazón de ellos. O sea que lo decidieron por sí mismos. Ponerle una corona de espinas, pegarle con la vara en la cabeza, desnudarlo, vestirlo en humillación, escupirlo, insultarlo, pegarle y preguntarle, a ver, profetizá, a ver, ¿quién te está pegando? Burla y escarnio. ¿Por qué lo hicieron? Ya sé, me van a decir, porque se tenía que cumplir la profecía. Claro que sí. ¿Pero por qué lo hicieron? Salmo 2, verso 1 al 3, por favor. Queridos hermanos, amigos, la cruz descubre lo que estaba oculto. El deseo de romper las ligaduras, el deseo de quitarse las cuerdas, el deseo de dejar florecer la rebeldía. Soldados que siempre se destacaron por cumplir órdenes, por primera vez se zafaron. Por primera vez hicieron lo que no pensaban. Disfrutaron. Ni le conocían. Ni les importaba. Hasta echaron suerte de sus vestidos cumpliendo la profecía. La rebeldía. Queridos hermanos, la cruz nos confronta con una realidad, basta de fingir. La cruz nos lleva a mostrar lo que realmente tenemos dentro. La cruz nos lleva a exponer lo que realmente sentimos por Dios. Basta de disimular. Por eso es el momento de contestar. Lo mismo que le preguntaron al pueblo. ¿Qué vas a hacer con Jesús, el llamado del Cristo? ¿Qué vas a hacer? He aquí el hombre. ¿Qué van a hacer? Vamos a crucificar. ¿Pero están seguros? No queremos que éste reine sobre nosotros. Queridos amigos, que esta manera de ver el Evangelio de Marcos nos haya servido para pensar
cada vez que vamos a la cruz, qué es lo que Dios quiere revelar de nuestra propia vida. El relato de Marcos es hermoso y sigue, y podríamos haber hablado media hora más, pero los amo mucho. Cada personaje de la Biblia, cada personaje que estuvo cerca de la cruz muestra una faceta de mi vida. Les doy ese desafío. En esta Semana Santa realmente aprendamos qué es lo que la cruz me quiere decir. Esa es la palabra de la cruz. A Él sea la gloria, hermanos. Amén.